Buenas noches con todos los presentes. Les damos la bienvenida. Esta es una actividad organizada o convocada por la carrera de Odontología de Filial Sur. Agradezco muchísimo la compañía, la participación de estudiantes, personal administrativo y también de docentes. Y agradezco muchísimo la presencia de la doctora Sandra Corrales y nuestro invitado, el doctor Cristian Vargas Lazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de iniciar, muchísimas gracias, doctor. Aquí nosotros vamos a iniciar esta charla, ¿no?, de COVID-19, hacia dónde vamos desde aquí, sin somatizar la viralización. Antes de proseguir, voy a tener el gusto de presentar a quien es docente, también parte de nuestro equipo de docentes en nuestra universidad, el doctor Cristian Vargas Lazo, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Católica de Santa María. Tiene una maestría en salud mental del niño, del adolescente y de la familia en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Santa María Arequipa, consejero en salud mental, que es certificado por el Die Reinier Institut de Alemania, psicoterapeuta certificado también por el Die Reinier Institut de Alemania, concurrencia de la especialidad de psiquiatría realizada en el Instituto de Salud Mental Carlos Alberto Seguín Escobedo. Tiene una carrera de especialista en psiquiatría de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, Argentina, miembro titulado de la Asociación Panamericana de Anatomía, miembro del Comité Científico Internacional de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, y bueno, y desde luego, como dije en un inicio, es docente contratado de nuestra universidad, cuya cátedra es Anatomía Humana. Así también es médico asistente de la Casa de Reposo del Instituto de Salud Mental Carlos Alberto Seguín Escobedo. Bueno, doctor, entonces es un gusto que usted esté ahora acá con nosotros esta noche compartiendo un poco del vasto conocimiento y experiencia que usted tiene para que nos pueda conversar un poco sobre este tema. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias primero por la invitación y bueno, esperamos que este momento de poder compartir un poco sobre este tema, sobre lo que pasa ante esta situación, ya que estamos viviendo ya empezó como una situación atípica y ha empezado ya a ser una nueva normalidad, por ponerlo de una manera, ¿no? Conlleva a esta situación, ¿no? Esta diferencia que tenemos que marcar ante una pandemia por el COVID, ¿no? Y por eso es que me gustaría empezar justo con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos la diferencia ante una situación de pandemia, ¿no? Este tipo de mensajes que hemos venido viviendo a lo largo de este tiempo, ya que estamos, ya un año, circulando, en donde te dicen utiliza gel dispensador, lávate las manos con jabón, lo mejor es que te quedes en casa. Ahora ya no solo es usa mascarilla, sino usa doble mascarilla, desinfecta las superficies, lávate las manos, tosa, estornuda sobre tu codo, desecha la basura. Todo esto te lleva a pensar el título planteado para esta charla, ¿no? Estamos ya ante el COVID-19, algo que se convierte en una circunstancia de una nueva normalidad y que nos lleva a plantearnos a nosotros hacia dónde vamos desde aquí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo seguimos sin somatizar esta viralización? Sin que esto nos afecte nuestra salud mental, sin que esto lleve a representar síntomas físicos en nosotros, a generar algo diferente y complejo en nuestra vida. Desde el punto de vista de psiquiatría y salud mental, ante estos eventos disruptivos en la vida, a estas situaciones atípicas, se produce algo muy común que se llama síndrome disruptivo emocional.
¿no? Ante las grandes migraciones, ante las guerras, se ha visto que el mayor efecto sobre la salud mental se llama eso, síndrome disruptivo emocional. Y una de las manifestaciones más comunes de los síndromes disruptivos emocionales, justo eso, son efectos somáticos sobre la vida. Es decir, empezamos a tener dolores de cabeza que no teníamos, empezamos a tener dolores de espalda que no teníamos, empezamos a tener dolores de estómago que no teníamos, y empezamos a tener manifestaciones sobre nuestra vida que no teníamos. Y eso es un poquito de lo que vamos a ir conversando el día de hoy en la charla y vamos a ir tratando en eso, ¿no? Me gustaría empezar con esta frase también, muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros pasó por algo en la vida que lo cambió de forma tal que jamás podrá volver a ser la misma persona que era antes. Significa que esa decisión que nosotros vamos a tomar ante estos eventos en la vida, podemos decidir si es un evento disruptivo, es una fractura en nuestra biografía o es un evento cambia vida. Si nosotros decidimos que nuestra vida sea mejor a partir de este momento, o si nosotros decidimos que esto quiebra nuestra vida y se convierte en un trauma, por ponerlo de una manera, ¿no? Si se convierte en una fractura de biografía y nosotros decidimos que a partir de esto nuestra vida es un desastre, o si nosotros decidimos que a partir de esto nosotros obviamente podemos ser mejores personas, podemos cambiar las cosas que alguna vez quisimos cambiar, o podemos decidir hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Nosotros venimos afrontando esta crisis mundial sobre la pandemia del COVID. Todos hemos sido afectados de algún modo por alguna necesidad diferente. Hemos reorganizado nuestras vidas familiares, nuestras vidas personales, nuestras vidas laborales, ¿no? Acá nosotros mismos estamos enseñando en una nueva virtualización, los chicos están estudiando en una nueva virtualización, todos hemos tenido que reorganizar algo, y por eso es que algunos hasta hemos tenido que sufrir pérdidas, ¿no es cierto?, emocionales, pérdidas vitales, algunos han perdido familiares por fallecimiento de esta pandemia, y por eso es que nadie puede ser indiferente en medio de esta pandemia global. Y esto lleva en todo este tiempo a que tengamos diferentes reacciones, diferentes formas de afrontamiento ante esta situación, pero eso nos lleva a preguntarnos hacia dónde vamos desde aquí y cómo seguir sin somatizar esta viralización, ¿no? Lo primero es tratar de empezar a recapitular o empezar a comentar un poquito de esto sobre el COVID-19, que es la primera parte de lo que entendemos, ¿no? En el mundo ha habido grandes pandemias a lo largo de la historia, y entender que la pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada y afecta simultáneamente a un gran número de personas. Esto puede ser descontrolado y eso empieza a colapsar un sistema de salud, ¿no? Entonces, al comienzo el COVID-19 empezó siendo catalogado como una epidemia, ¿no? Pero después esto se comparó hacia las endemias. Acá en el Perú dijo, no, mucho escándalo se hace con el COVID-19 si nosotros acá en el Perú tenemos la malaria, tenemos el chaga, tenemos el dengue, y que vamos viendo, por ejemplo, miren, por eso yo les muestro ahí los mapas que ustedes pueden apreciar del 2015, 2016, y dense cuenta de las zonas rojas, las zonas verdes, todo donde el Perú es afectado constantemente por endemias, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, nuestro país ya estaba acostumbrado a eso, pero nunca lo hemos controlado, ¿no? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, nos hemos acostumbrado a este tipo de mapitas, ¿no es cierto? Vemos zonas de alto nivel, ¿no es cierto? Vemos zonas de extremo nivel, vamos zonas de muy alto, y nos hemos acostumbrado a ver eso. ¿A qué hora me toca el toque de queda? ¿Salgo los domingos? ¿No salgo los domingos? Ante una pandemia, ante el COVID. Cuando ya el Perú estaba acostumbrado a ver en estas zonas endémicas, a vivir con enfermedades de transmisión y a protegerse ante esto con vacunas, a protegerse esto con desinfección, a protegerse esto con muchos estados de lo que se tenía que ver para poder manejar esto de la transmisión de enfermedades, y que nosotros teníamos que prevenir, pero que no podíamos hacerlo de alguna forma o de algún modo, ¿no?
Entonces, cuando nosotros ya hablamos de pandemia, hablamos de un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas, ¿no es cierto? El mundo tiene que protegerse, se cataloga eso como pandemia, afecta continentes, afecta mundo, ¿no? Pero si nosotros vemos en relación a eso, hemos visto más de 200 millones de muertos en la peste negra, hemos visto 56 millones de muertos en la viruela, ¿no es cierto? Entonces ya el mundo afrontó pandemias grandes en la historia. Y aún todavía nosotros seguimos, aunque ustedes no lo crean, conviviendo con una pandemia continua, la pandemia del VIH. Y por eso es que cuando uno confronta esa información y dice, ¿cómo es posible? Entonces, ¿significa que esa pandemia se ha vuelto una cotidianidad para nosotros? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esta pandemia del coronavirus también se va a volver una cotidianidad para nosotros? Entonces, cuando nosotros utilizamos el término de nueva normalidad, y el hecho de que nos acostumbremos a vivir con un barbijo y nosotros nos aferremos a la idea de que, ahora que nos vacunemos todos, vamos a poder dejar de usar el barbijo, olvídense de eso. Y eso es algo que nosotros también vamos a tener que tocar en este tema cuando hablemos de estrategias de afrontamiento, cuando toquemos el hecho de que no estamos solos en esto, cuando toquemos el hecho de a qué nos vamos a dirigir sin tener que somatizar eso en nuestra propia vida, de alejarnos de ciertas ideas o parámetros que quizás hemos escuchado, que quizás nosotros también como personal de salud y como futuro personal de salud, nosotros tengamos que ir hablando un poquito de esto, ¿no? Se habla de brote epidémico cuando nosotros tenemos que denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico. Y eso es lo que se ha visto acá. Muchos brotes, ¿no es cierto?, epidémicos y que han ido azotando como una pandemia. Y ahora lo que nosotros vemos son brotes, ¿pero de qué? De variaciones del coronavirus, ¿no? Cuando hablamos del coronavirus, nosotros estamos hablando de un virus que adopta su nombre por la forma de corona radiada que tienen las spikes para poder ver su diseminación. Estos coronavirus no son extraños al ser humano. ¿Por qué? Son virus que ya existían, ¿no es cierto?, que ya estaban en contacto y que eran más del 10 al 30% productores del catarro común, ojo, ¿no es cierto? Y muchos de ellos ni siquiera infectaban al hombre, eran más de zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Eran productores de infecciones en animales, ¿sí? Pero esto nos ha demostrado y nos ha golpeado mucho en que nuestro conocimiento de los virus es muy limitado todavía, ¿no? Al presente son 7 virus de esta familia los que son patógenos, y eso incluye al del COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Tenemos al SARS-CoV, al MERS-CoV, y tenemos a estas variaciones que es las variaciones del alfa coronavirus, del beta coronavirus, que son los que mayormente producen estas infecciones, ¿no? Son virus de tamaño grande, ¿no es cierto? Miden entre 400 y 500 nanómetros, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros nos tiene que llevar a un entendimiento de por qué el resguardo que nosotros hacemos con las metodologías de desinfección, con la metodología del barbijo, ahora la doble mascarilla y todo lo que vemos. Últimamente también escuchamos mucho de cepas y variaciones, ¿no es cierto? Son mutaciones, son variantes, son cepas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mutaciones son cambios que tienen los virus a nivel genético, ¿sí? Cuando hablamos de variantes son distintas mutaciones que se agrupan en variantes o ramas de linajes. Y cuando hablamos de cepas son demasiadas mutaciones que provocan un cambio sustancial, ¿no? Y por eso es que eso es lo que hemos visto ahora con la variante británica, con la variante sudafricana, con la variante brasileña, y últimamente hemos escuchado también de una variante andina, ¿no? Entonces todo eso es lo que está en estudio, y sobre todo se está en estudio de la respuesta inmunitaria que tiene el organismo, y más aún ahora con la vacunación, ¿no? ¿Qué síntomas son los más comunes que hemos visto últimamente, ¿no es cierto? Y esto es información del MINSA sobre el coronavirus, ¿no es cierto? La COVID-19 es la fiebre, la tos seca, el malestar corporal, el dolor de cabeza, la pérdida del sentido del olfato y del gusto, y los síntomas más graves, la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, el dolor y presión en el pecho, y la incapacidad para hablar o moverse. Sobre el primero de la fiebre hay mucha polémica, sobre todo últimamente, porque se dice que solo el 15% actualmente de los pacientes tienen fiebres altas. Los demás presentan solo febrículas o presentan sensación de alza térmica. Ojo, sensación de alza térmica es que yo me sienta caliente,
¿no? Ahorita yo puedo sentirme caliente, me siento afiebrado, pero me pongo el termómetro y no tengo temperatura, porque yo no puedo andar con un termómetro todo el tiempo. Quizás hay momentos donde me sube la temperatura, y por eso es que los estudios dicen que sí, el paciente tiene fiebre cuando hay la replicación del virus, ¿no? Pero después de eso lo que tiene es una sensación de alza térmica, y por eso es que muchos médicos postulan que el síntoma debería ser sensación de alza térmica, porque la fiebre es un signo determinado ya por la toma de temperatura. Por eso tengamos mucho cuidado también con eso, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual de la pandemia del COVID-19? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación que tenemos nosotros? ¿No? ¿Cuál ha sido el desarrollo que hemos visto eso? El 31 de diciembre del 2019, la Comisión de Salud de Wuhan, de China, notificó un nuevo coronavirus, el COVID-19, ¿no? Aunque muchos les echan la culpa porque dicen que desde noviembre, octubre, todavía antes ellos ya tenían los primeros casos, ¿no? El 30 de enero del 2020, la OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional. El 6 de marzo se da el primer caso positivo en el Perú, ojo. El 11 de marzo, la OMS declara pandemia por COVID-19. El 16 de marzo hay la declaratoria de estado de emergencia nacional, que todavía lo siguen prolongando y lo siguen prolongando y lo siguen prolongando. Ahora lo tenemos hasta todavía pasado medio año, ¿no es cierto?, de este año. El 19 de marzo, ojo, miren, ¿no?, desde el primer caso que se dio el 6 de marzo, el 19 de marzo se da la primera muerte por COVID en el Perú, que no fue el primer caso, ¿no es cierto? El 6 de abril, el Estado peruano publica la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad en el contexto del COVID-19. ¿Y qué significa eso? Que se considera, desde que se instauró el COVID en el Perú, se considera que la salud mental y el efecto que puede tener sobre la salud mental el COVID es muy importante, ¿no? El 3 de abril del 2020 asciende a 1.595 casos confirmados y 61 fallecidos. Se dan cuenta que en un mes ya teníamos 61 fallecidos, ¿no? El 3 de abril se dictamina que es obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos, ¿no es cierto? Después suceden muchos idas y venidas, y hacia el 8 de julio se convocan elecciones en el Perú, pero no hay vistas a nuevos protocolos, las medidas han ido y viniendo, se dan toques de quedas, no se dan restricciones, se dicen que vamos, que venimos. Hacia el 12 de agosto se dictamina cuarentena focalizada en regiones. El 17 de noviembre tenemos nuevo presidente, y el presidente lo primero que dice es que la solución es vacunarnos, ¿no es cierto? Para esto ya se habían estado haciendo los estudios de la vacuna de Sinopharm en el Perú, después viene todo el escándalo de la política y todas las circunstancias negativas, ¿no? El 6 de enero de este año, miren todo lo que ha tenido que pasar en nuestro Perú, y el 6 de enero recién de este año se compran las vacunas de Sinopharm, las polémicas, que se ha demostrado ya, ha salido el estudio, que son efectivas, ojo, que son efectivas, pero ya por toda la polémica política se detuvo la compra de estas vacunas y se ha demorado la adquisición de otras negociaciones que se hicieron y demás, y el 7 de febrero del 2021 llegan las primeras vacunas y se inicia el proceso de vacunación en el que estamos inmersos ahorita en estos momentos, ¿no? ¿Y cuál es la situación a nivel mundial? Y solo he querido mostrar este mapita, no he querido mostrar estadísticas, no he querido mostrar nada catastrófico ni nada de esas circunstancias para no seguir empeorando nuestra salud mental. Sino la situación a nivel mundial es que todo el mundo sigue tratando de luchar con el coronavirus, ¿no? La estrategia de vacunación es una de las principales. Hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que dice que sí, que está bien, pero lo que se ha visto es que la prevención, el cuidado, la educación es lo principal que está surtiendo efecto. La vacunación, sí, en muchos estudios se ha demostrado, por ejemplo, un estudio en Londres demostró que la vacunación bajó un gran porcentaje y llegaron a mucho periodo sin fallecimiento, pero después volvieron a tener un relapse. ¿Y esa recaída qué demostró? ¿Que la vacuna no era efectiva? No. Lo que pasó es que después de ese periodo donde no tuvieron fallecimientos, ¿no es cierto?, sobre todo en la ciudad de Londres, después, ¿qué vino? Vino una apertura totalitaria. Abrieron parques, abrieron piscinas, abrieron todo eso y la gente se descuidó. ¿Y qué pasó después de ese descuido? Obvio, aumentaron los casos. Lo mismo ha pasado ahora último en Chile, ¿no es cierto? La estrategia más agresiva de vacunación, ¿no es cierto? Algunos le echan la culpa a las vacunas económicas, que no han sido buenas vacunas, pero ha tenido una estrategia de vacunación agresiva. ¿Pero qué ha pasado después de eso? Ha tenido una apertura
muy grande de sus medidas de restricción, la gente ha descuidado sus medidas de cuidado y otra vez han tenido una recaída. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si bien la vacunación tiene una buena estrategia para poder disminuir los contagios, nosotros tenemos que seguir con las medidas preventivas, las medidas de cuidado. En el Perú, las idas y venidas con nuestra flora y fauna política y todo lo demás, lo que se está viendo ahora es lo mismo. Estamos viendo que con el aumento de la vacunación está habiendo una disminución o una calma, una meseta, una calma de los casos. Pero si esto no va a ir con educación de que tenemos que seguir cuidándonos, esto va a volver a aumentar también. Y esa es la situación en la que estamos, en la lucha para la vacunación, en la lucha para lo que se tiene que hacer y demás, ¿no? Pero vamos a esto, no creemos histeria, hay que cuidarnos y mantener la calma, ¿no? Y la histeria colectiva ha estado de la mano del coronavirus desde el inicio, si no, acuérdense, ¿no? Vamos a pasar a cuarentena, vamos por el papel higiénico, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a tener medidas de restricción, vámonos de compras. Salimos de medidas de restricción, vámonos de compras. ¿Y ustedes por qué creen que sucede eso? Justo es algo de lo que vamos a hablar ahora. A esto se llaman estrategias de afrontamiento. El término psicológico se acopió en Estados Unidos hace muchos años y le llamaban coping strategies, ¿no es cierto? Estas estrategias de afrontamiento conllevan mucho de esto a la situación de entender y empezar a manifestar que nosotros, como seres humanos, desde muy pequeños, desde nuestra crianza y también por la parte inmadura de nuestro cerebro, en nuestro desarrollo hemos elaborado formas de defendernos ante ciertas situaciones. El psicoanálisis llamó a una parte de esto mecanismos defensivos del yo, pero esa solo es una parte, ¿no es cierto? La negación, ¿no es cierto? La mentira, son parte de nosotros. La manipulación también es una forma de defensiva. Pero esos son cierto tipo de estrategias para defender nuestra autonomía, para defender nuestro ego, para defendernos a nosotros mismos. Pero hay otro tipo de estrategias de afrontamiento ante situaciones vitales, ¿no es cierto? Estás aburrido, buscas con quién conversar, buscas un videojuego, buscas salir. Te peleaste con tus padres, te peleaste con alguna persona. No quieres estar en casa, te sales, paseas. Hay gente que cuando quiere celebrar algo se compra alguna cosa. Cuando está triste se compra otra cosa. Hay gente que para sentirse protegido en la vida acumula cosas. Entonces es lo que se vio en estas circunstancias, que la gente para sentirse protegido ante el coronavirus tenía que acumular papel higiénico. Y hay gente que tiene mucho, dice, mira eso, que el consumismo es una forma de estrategia de afrontamiento colectiva, ¿no? Cuando nosotros tendríamos que ver que, nuevamente, las medidas de protección o de estrategias de afrontamiento ante esto deberían estar ahí. El lavado de manos, principal medida de protección contra el coronavirus, ¿no? Entonces, recordemos un poquito esto. El coronavirus, como una pandemia actual, ha traído efectos tanto en el ámbito de la salud como en lo económico, ¿no? Por eso es que todas las organizaciones de la salud en el mundo están tratando con este virus, formulando posibles vacunas para un control de esta crisis mundial. ¿Por qué decimos formulando posibles vacunas? Porque ustedes van a escuchar mucho sobre las vacunas y entendamos, sí, todas las vacunas están en estudio. No hay ninguna vacuna que haya terminado sus estudios. Y entonces ahí ustedes dirán, pero entonces todos somos conejillos de indias. No, no somos conejillos de indias. Somos sujetos de estudios de fase 3. Hay que hablar con propiedad. ¿Qué significa sujetos de estudios de fase 3? Que todos estamos en el estudio de una vacuna que ha demostrado efectividades previas, pero que estamos viendo la efectividad final de esta vacuna, ¿no? Entonces, yo no me la voy a poner hasta que demuestre su efectividad total. Bueno, esa es una decisión personal, pero que no convendría en el sentido de que esta efectividad final de la vacuna lo que va a demostrar es el hecho de los protocolos finales para la administración y los protocolos y las efectividades a largo plazo, que eso no lo vamos a ver ahora, no lo vas a ver mañana, lo vas a ver de acá a 1 año, 2 años, 3 años,
o hasta el tiempo que se vea la respuesta inmunitaria que tenga el cuerpo. Entonces, si tú quieres esperar a ver hasta cuándo sea esa respuesta, bueno, no te vacunarás de acá a unos 5, 6 o 7 u 8 años, ¿no? Entonces, ahí lo que está jugando son tus propias estrategias de afrontamiento y tú vas a empezar a justo somatizar esta viralización y empezar a entender que las cosas no son así, ¿no? Entonces, entiende esta segunda parte. Gran parte de la responsabilidad de la propagación de este virus depende de las mismas personas y el autocuidado que se pueda dar al mantenernos informados correctamente sobre este tema importante para poder enfrentar la mejor forma este problema, ¿no? Entonces, ¿qué es la salud mental y cuál es la importancia en esta pandemia? Porque si tú no quieres somatizar esta viralización y quieres ver hacia dónde vamos con esto, tienes que entender qué cosa es la salud mental. Entiende que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la teoría es que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones de enfermedad. Entonces, ¿qué cosa es la salud mental? La salud mental va a ser un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida y puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir a su comunidad. Freud decía que la salud mental es la capacidad de amar como el hecho de poder generar vínculos adecuados con las demás personas. La capacidad de trabajar como el hecho de ejecutar planes, ¿no es cierto? De capacidad de trabajar como el hecho de poder planificar las cosas, ejecutar la vida y poder ser productivo, ¿no? Y la capacidad de sonreír porque puedes expresar tus emociones de manera adecuada. Le pudo decir la capacidad de llorar, pero eso no se mira muy atractivo para el marketing, ¿no? Entonces, la salud mental, al final de cuentas, viene a ser todo ese equilibrio que tienes en tu ser y en tu organismo que te va a llevar a darle sentido a tu vida, ¿no? Y ese sentido a tu vida te va a llevar al camino a la felicidad, si queremos verlo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es el impacto en la salud mental en la población general de una pandemia? ¿No es cierto? Entonces, hay que entender que lo que más circunda en esto es el miedo, ¿no? Pero el miedo es una emoción natural. Todos sentimos miedo. Entonces, vamos a utilizar una frase redundante. No hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando el miedo es natural, nos sirve a nosotros para protegernos. Pero si yo exagero en mi miedo y eso me evita en la vida, no es un miedo funcional y tengo un problema con el miedo. La ausencia del miedo también es un problema, porque evita que yo me proteja y por ende voy a tomar decisiones impulsivas y riesgos ante cualquier cosa. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros nos mantenemos en la salud y en la funcionalidad, tener miedo en la medida correcta y que esto me lleve a protegerme, va a ser una emoción adecuada y esto me va a llevar a tener estrategias de afrontamiento correctas para poder manejar las situaciones que conlleva estas situaciones atípicas disruptivas de la pandemia, ¿no? Pero si yo alimento a mi miedo disfuncional, yo alimento al lado negativo de esto, voy a tener emociones negativas. Pero si yo alimento esto de forma correcta, voy a tener emociones positivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, como decimos, cuando alimentamos a la parte negativa, ¿no es cierto? Vamos a poder tener ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad también está dentro de las respuestas naturales ante la incertidumbre. Pero si yo la alimento mucho, significa que yo voy a sentir que pierdo el control, ¿no es cierto? Y si yo pierdo el control, ¿no? Si yo pierdo el control de mi miedo, si yo pierdo el control de las circunstancias, de lo que está pasando ahí, esa ansiedad va a tener justo manifestaciones de una percepción somática, ¿no es cierto? Siento un vacío acá, siento una opresión, me palpita el pecho, siento que algo va a pasar continuamente. Si salgo a la calle me va a suceder algo, ¿no es cierto? Esta mascarilla no me deja respirar.
¿te lavaste bien las manos? No, lávate 3 veces, échale alcohol, báñalo, de ser posible hasta nos bañamos en lejía. Entonces tú empiezas a somatizar esa ansiedad y empiezas a perjudicar la relación con tu vida. Y tu vida ya deja de ser, entre comillas, normal en esta nueva normalidad. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ir evitando, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todas estas sensaciones corporales, todas estas circunstancias que nosotros empezamos a ver se convierten en desadaptativas, ¿no? Y ahí es donde venía lo que decíamos, estrategias de afrontamiento disfuncionales. Tengo necesidad de comprar cosas, me retraigo socialmente, me lavo excesivamente, restrinjo a mis hijos, restrinjo a mis padres, restrinjo a todo el mundo porque tengo miedo de las cosas que pasan. Entonces, ahí es donde yo empiezo a somatizar esta viralización y donde yo empiezo a hacer que las cosas sean disfuncionales hacia lo que pasamos y hacia lo que vivimos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que romper este circuito. ¿Sí? Mientras más aumentan los niveles de ansiedad, puedo tener hasta crisis de ansiedad, ¿no es cierto? Se eleva mi frecuencia cardíaca, tengo una sensación de ahogo, tengo una opresión en el pecho, tengo un miedo que se convierte en pánico, ¿no es cierto? Empiezo a sentirme mareado, siento que se mueve el cuarto, también tengo vértigo, tengo una sudoración en las manos, tengo escalofríos, llevo a tener náuseas, quiero vomitar, siento entumecidas mis piernas y tengo dolor de cabeza. Mientras más aumenta esto, empiezo a somatizar más las cosas, ¿no es cierto? Y empiezo a tratar de evitar sentir eso. Entonces, si lo que me producía eso era tener contacto con la gente, menos contacto con la gente. Si eso era comprar cosas, recibir cosas, trato de tener menos contacto con eso. Entonces, todas mis creencias distorsionadas hacia lo que vivo en esta pandemia me va a llevar a toda esta confusión en este plano de vida. Y eso es lo que yo tengo que ir confrontando, ¿no? Entonces, para eso vamos a modificar nuestras estrategias de afrontamiento. Lo otro que puede suceder es que esta situación disruptiva, por eso decíamos, un síndrome disruptivo emocional produce ansiedad, produce depresión, ¿no? Es que justo eso, yo empiezo a tener una tristeza continua, ya sea esa sensación de pérdida, porque la tristeza es una sensación, es una emoción natural también hacia el vínculo que hacemos. Como ya no tengo contacto con mis amigos, como ya no tengo contacto con las personas con las que trabajo, como ya no tengo contacto con nadie a mi alrededor, me siento triste, me siento decaído, me siento deprimido, me siento angustiado, siento que las cosas ya no funcionan como antes, entonces yo empiezo a sentir que todo se apaga, ¿no? Y si esto empieza a ser más continuo, y esto empieza a quitarme el placer de disfrutar la vida, si yo empiezo a tener ya somatizaciones, o sea, síntomas físicos, como pérdida del sueño o más sueño continuamente, si empiezo a tener agitación, si empiezo a tener un enlentecimiento, porque la depresión, ojo, significa que el sistema cerebral, el sistema nervioso, empieza a funcionar más lento, se encoge, ¿no es cierto? Entonces empiezo a sentirme más torpe, empiezo a sentir que ya... ¿sabes qué? Ya no aprendo como antes, no comprendo, no entiendo mis clases, tengo que leer 5 veces cuando antes leía 2. Me siento inútil, me siento incapaz, y eso hace que esté irritable y me pelee con los demás y culpe a los demás. Siento que ya la vida no tiene el mismo sabor, las cosas ya no son las mismas. Y si esto empieza a pasar ya de las 2 semanas así, quizás, ojo, ya esta tristeza ya no sea una depresión como síntoma, sino sea un trastorno depresivo y necesitamos otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, hay que entender que estos síntomas depresivos y estos síntomas ansiosos son muy comunes relacionados a estar en esta situación con el COVID, ¿no? Ojo, y no solo hablo de esta situación del aislamiento por COVID, sino que el padecer, aquellas personas que han padecido la enfermedad, o sea, han padecido el COVID afecta también el cerebro, produce una encefalitis por COVID. Y eso, una de las secuelas que produce es un síndrome depresivo, muy intenso, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender que otra de las situaciones que golpea en el estado de la depresión es el fallecimiento de familiares,
¿no es cierto? Cuando hemos tenido eso, produce un duelo, y ese duelo produce una depresión en la cual nosotros tenemos que intervenir. Tenemos que saber la forma de poder manejar y poder ir superando y poder ir resolviendo esto. Tratar de dar una mala noticia en una situación ante esto, o tratar de superar estas malas noticias, es algo muy complicado, muy complejo, y por eso es que se sugiere que necesitamos siempre asesoría, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, hay muchos programas, y ojalá es que en el Perú se instaure mucho eso, en donde se le enseña a los médicos, se le enseña al personal de salud a dar malas noticias, ¿no es cierto? Y se trabaja mucho con eso. Ahora último también se busca que en las universidades se enseñe eso, cómo dar malas noticias en esta época, porque eso choca mucho, ¿no? Llegar a un lugar y que te digan que está mal, que está empeorando, que un día la hayas visto mejor y que ya no necesite oxígeno, y al día siguiente esté mucho peor y te digan que ha vuelto a UCI, ¿no? Entonces, estas depresiones llevan, como hemos dicho, a circunstancias somáticas, trastornos del sueño, fatiga, trastornos del apetito, disminución del deseo de interactuar con las personas y de disfrutar las cosas, ¿no? Todo esto con alteración en tus creencias puede ir perjudicando las cosas. También otra de las circunstancias en esta cuestión disruptiva emocional lleva a alteraciones en las reacciones al estrés. Significa que ya no tolero las cosas como antes, ya las circunstancias de la vida me llevan a una reacción más difícil. Y esto va a depender de la edad, va a depender de la forma como yo afrontaba antes también las situaciones del estrés, a mi aprendizaje previo, ¿no? Y esto, sobre todo, ante esta situación de la pandemia, lleva a lo que nosotros llamamos estrés postraumático. En las personas que han tenido el COVID, el estrés postraumático es muy común. En las personas que han tenido familiares con COVID, el estrés postraumático es muy común. Y sobre todo también se mira mucho esto en las personas jóvenes que han tenido el aislamiento muy restrictivo, ¿no es cierto? Que no han tenido la posibilidad ni siquiera de salir al parque. Porque es una situación en donde el estrés ha sido tan intenso que lleva a que tengan estrategias de afrontamiento muy disfuncionales, muy disruptivas, ¿no es cierto? Los estudios dictaminan que el estrés postraumático puede conllevar a secuelas a futuro, y por eso es que la prevención que podamos hacerlo es manejable. ¿El impacto es más intenso en poblaciones vulnerables? Sí. ¿En quiénes? En pueblos indígenas, personas con discapacidad, mayores de 60 años, personas que han tenido trastornos mentales y discapacidad social previo, consumidores de sustancias, ¿no es cierto? Porque como no van a poder hacerlo con la misma frecuencia que antes, esto va a llevar a que sus reacciones de afrontamiento sean pésimas, personas privadas de libertad, personas de diversidad sexual y mujeres embarazadas. Entonces, para todos ellos, esta situación es mucho más compleja. Entonces, vamos viendo eso. ¿Hacia dónde vamos? Hemos visto todo lo que nos está pasando, hemos visto todo lo que nos lleva a esta circunstancia. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Entonces, lo primero es eso, dejar de somatizar, disminuir el riesgo de padecer una depresión, una ansiedad, un trastorno de estrés postraumático. Y si tenemos todo esto junto, ya hemos dicho que se le llama síndrome disruptivo emocional, ¿no? Si es que es producto de la pandemia, si es que no hemos tenido vulnerabilidad antes y estamos pasando eso, uno dice, no, pero yo no he padecido nada de antes, yo no he tenido nada de ello, entonces pasamos una evaluación y si es producto de la pandemia y no es un estrés postraumático como tal, entonces si tengo síndrome ansioso depresivo producto de la pandemia, a eso se le llama síndrome disruptivo emocional. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Hay que entender que la pandemia, ¿no es cierto?, está poniéndonos a prueba, ¿no es cierto?, por el riesgo de contagio, por el aislamiento, por las noticias que vemos, por las víctimas fatales que están, por las exigencias diarias, por la nueva convivencia y por la incertidumbre, ¿no? Esta es una diapositiva que le he tomado del Colegio Everest, ¿no es cierto? Le damos honor a quien honor hay que darle, ¿no? Y hay que entender que lo que nosotros tenemos que manejar es estrategias de afrontamiento. Entonces, no he querido poner más letras, más detalles para centrarnos en eso. Imagínense, ¿no es cierto? Y esto es lo más importante y esto es lo que nosotros tenemos que meditar en este momento y esto los invito, ¿no? Pónganse a pensar ustedes.
antes de la pandemia, ¿no? No en este momento, antes de la pandemia. Si ustedes tenían una discusión con algún familiar, ¿qué es lo que ustedes hacían? Conversaban con ellos, buscaban resolverlo. ¿Y qué pasaba cuando no se podía resolver? Si alguien dice, por ejemplo, no, yo me alejaba de esa persona. Y si no te podías alejar, si esa persona vivía contigo, estaban en la misma casa, se veían en la sala, ¿qué hacías? Entonces, si la respuesta es no, buscaba salir de la casa, irme a pasear, irme a comprar, salir a algún lado, entonces ahí te vas a dar cuenta, en la pandemia has podido hacer eso. Cuando uno dice, ahora estoy más enojado, más tenso, más disgustado, extraño ir a trabajar a mi trabajo presencial. O extraño salir con mis amigos, extraño encontrarme con gente. Ahora discuto más con mi esposo, discuto más con mi esposa, discuto más con mis hermanos. Esta convivencia no es la misma de antes. Para todos. Justo por eso. Porque una de las estrategias de afrontamiento más comunes en las familias ha sido salir de casa, a sus vidas externas. Dense cuenta que el tiempo que se pasaba familiarmente antes era menos de 1/3 del que se pasa ahora. Entonces la tolerancia que se tiene hacia las costumbres de las otras personas, y ahora te das cuenta que tu hermano es más fastidioso de lo que antes era. Y él dice, no, pero siempre ha sido así. Sí, pues es que antes fastidiaba a sus amigos de clase, antes fastidiaba a su enamorada, antes fastidiaba a la gente en la movilidad, antes fastidiaba un montón. Ahora te fastidia a ti. Y tu mamá te dice, no, déjalo, es que es su edad. No, tú eres una persona universitaria, entiéndelo. ¿No? Sí, pero ¿quién te entiende a ti? Entonces, son estrategias de afrontamiento que tenías antes y que ahora no las tienes. Y esta es la oportunidad de que revalúes y empezamos a entender que necesitamos generar más recursos y que son recursos que no hemos tenido, ¿no? Es como, por ejemplo, el otro día conversaba con una señora, ¿no? Estábamos esperando, ¿no es cierto? Estábamos esperando en un centro de abastos y la señora así se puso a hablar y creo que le faltaba hablar con alguien en casa y sale a comprar para hablar, ¿no? Y me decía, no, sí, pues es que mi esposo dice que tengo un problema. ¿Por qué? Porque todos los días salgo a comprar algo. Esa es su estrategia de afrontamiento, ¿se da cuenta? Entonces ella ya no aguanta que todo el mundo esté en casa, porque según lo que ella me decía era ama de casa, entonces ella tenía su espacio en casa, y ahora siente ella invadida su espacio en casa, está el esposo más tiempo en casa, están los hijos más tiempo en casa, entonces ella es ahora la que tiene que salir de casa, entonces ella es la que sale a comprar a la tienda, sale a comprar más, y el esposo le dice, oye, ahora compras más que antes. Sí, porque ella busca escapar de ese ambiente donde han invadido su espacio, su tranquilidad, sus propias rutinas. Y si tú le preguntas a esa señora, yo no le pregunté, pero si le preguntamos, lo más probable es que esa señora no hace la misma rutina de vida que tenía antes en esa casa. Y eso es lo que la debe hacer sentir mal. Eso es lo que la debe conflictuar. Entonces, si nosotros no queremos somatizar, si no queremos que esto empiece a tener otro tipo de manifestaciones o connotaciones, por eso es que, por ejemplo, el consumo de alcohol ha aumentado, el consumo de tabaco ha aumentado, el consumo de otras sustancias han aumentado, porque la gente ha empezado a tomar eso como estrategias de afrontamiento, porque antes no lo hacían, pero ahora es la única respuesta que tienen ante los problemas de convivencia, ante las circunstancias. Y eso es lo que hay que empezar a traslocar, a disfuncionar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, estrategias de afrontamiento, ¿no? Entendamos que no estamos solos. Lo que tú sientes le pasa a un montón de personas. Lo que tú vives le pasa a un montón de personas. Pero la diferencia es que te pasa a ti. Alguna vez conversaba
Y yo trabajo en una clínica psiquiátrica ya muchos años, y alguna vez conversaba con un paciente y me decía, pero a todos nos tratan igual. Y yo le decía, sí, les tratamos igual pero diferente. Y esa es la curiosidad. Todos podemos hacer lo mismo, pero es diferente porque cada uno de nosotros es diferente. Tú puedes recibir el consejo de miles de personas que te digan, haz ejercicio, pero el ejercicio no es para ti. Cocina, pero cocinar no es para ti. Lee, pero leer no es para ti. Entonces cada quien tiene que empezar a encontrar lo suyo. Pero si tú empiezas a creer que lo tuyo son estrategias disfuncionales, porque tú crees que te convierten en infuncional y te hacen soportar lo que no estás sintiendo, te estás engañando a ti mismo. Eso se llaman distorsiones cognitivas. Entonces, ¿qué podemos sugerir contra esta pandemia? ¿No? Primero, evalúa todo lo que estás recibiendo como información, evalúa lo que haces durante el día, evalúa lo que te pone tenso, evalúa lo que alimenta, como te dije, tu lado negativo, tus emociones negativas. Evalúa tus sistemas de apoyo, evalúa los servicios que tienes, evalúa las condiciones en las que vives, evalúa todo lo que tú haces. Es como, por ejemplo, cuando dicto clases, ¿no? Y tenía una alumna que cada vez que dábamos examen, le interrumpía para preguntarle algo, para traerle un pan, para hacer cualquier cosa. Y yo le decía, pero pon tu letrero en la puerta, estoy dando examen. Y se reía la alumna, ¿no? Y en algún momento conversamos un poquito más y yo le decía, es que tú tienes que empezar a trazar límites. No, es que acá nadie respeta los límites. No, tú tienes que empezar a trazar límites. Y tú eres la primera que tienes que respetar los límites de los demás. Si una familia es así muy aglutinada, uno es el que traza los límites y decir acá. Pero trazar los límites no es pelearse, no es discutir, no es imponer, sino es decir, yo hasta acá y ustedes hasta acá. Esto me gusta y esto no. Cuida tu cuerpo, duerme lo suficiente, participa en actividades regularmente, come de manera saludable, evita el tabaco, evita el alcohol, evita cualquier cosa que pueda en exageración dañarte, evita las drogas sobre todo, limita el tiempo frente a las pantallas. Nos hemos refugiado mucho en la televisión, nos hemos refugiado mucho en el celular en esta época, ¿no? Y mientras más chicos somos, más nos hemos refugiado en ese mundo virtual y electrónico, más allá de la necesidad de la educación virtual. Entonces, si pasas 7 horas en clases, después de eso no pases en el celular, no pases en un televisor, haz otras cosas, aprende música, aprende a cocinar, aprende a hacer cualquier otra cosa que te relaje, que te recargue las pilas, ¿no es cierto? Date un baño de espuma, escucha música, haz lo que te ayude a sentirte eso, encuentra tu point, encuentra tu eso. Por ejemplo, yo incentivo mucho a la terapia de cocina. Cocinar alivia mucho, relaja mucho a las personas, ¿no es cierto? Cuida tu mente, mantén tu rutina normal, limita tu exposición a medios de comunicación, concéntrate en los pensamientos positivos, establece prioridades, mantente ocupado, usa tus valores morales y tu vida espiritual como apoyo, ¿no? Reconéctate contigo mismo, ¿no? En salud mental, la espiritualidad, ojo, es darle sentido a la vida a través de lo que tú interiorizas de tus valores, de tus virtudes y de tus creencias. La espiritualidad en salud mental no es una corriente religiosa, ojo, sino que es todo lo que alimente el sentido que le das a la vida. Conéctate con otras personas, forma conexiones, evita el aislamiento social. Eso no significa irte a fiestas COVID ni nada de esas cosas, sino significa generar grupos de conexión, ¿no? Conversa con alguien, llama todos los días a un familiar con el que no hables, llama a un amigo con el que no converses hace mucho tiempo, haz algo por los demás, pide ayuda cuando lo necesites, pero asegúrate de seguir las recomendaciones de salud que se dan, ¿no? Tanto por la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades, el Instituto Nacional de Salud, todo lo que esté ahí. Y recuerda esto, que es muy importante, ¿no? Albert Einstein decía que es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quizás en esta crisis, como dijimos al comienzo, tú puedas encontrar un evento cambie vida, puedas aprender algo que quisiste siempre aprender, puedas hacer algo que siempre quisiste hacer, puedas reconciliarte con una parte tuya y una parte de tu familia con la que siempre estuviste en conflicto. Y este
es el momento, ¿no? Gracias por su atención y espero que hayamos podido compartir un poco más y encendido esa llamita para poder generar algo nuevo en esta vida, ¿no? Les deseo lo mejor y estamos para ustedes. Muchas gracias. Doctora, su micro está apagado. Gracias, disculpe. No se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, muy interesante la charla, viéndolo desde otra perspectiva. Realmente todos nosotros lo pasamos, lo vivimos, lo experimentamos, pero desde luego enfocado desde otro ángulo, ¿no? Que es el que usted tiene, que es de psiquiatría, y bueno, también con la experiencia y con todo lo que realmente vamos percibiendo en el día a día. Es muy interesante haberlo acompañado. Y me gustaría invitar, ¿no? Si es que hay algún comentario, alguna consulta de uno de nuestros participantes, por favor. Doctora Sandra. Gracias, doctora Carla. Doctor Cristian, bueno, primero felicitarlo por la excelente disertación que nos ha dado, pero yo tenía una duda, ¿cómo poder, de repente, para tenerlo muy en claro y que nos lo haga ver de manera muy fácil, cómo poder detectar algunos signos o algunos indicios de que nuestra salud mental se está viendo afectada, ya sea por este caso de la pandemia en la cual no todos estamos inmersos y de una u otra manera estamos muy agobiados por ello, pero también en nuestros familiares, en nuestros hijos, de repente algunos signos que pudieran darnos esa alerta o esa alarma para poder decir, bueno, tenemos que tomar alguna otra actitud. Gracias, doctora, anticipadamente por la respuesta. Bueno, hay que entender que la salud mental es muy compleja. Cuando nosotros hablamos de síntomas de salud mental, hay que entender que los más comunes son los más simples. Cuando una persona cambia sus hábitos, cuando una persona cambia ciertas costumbres, cuando uno lo mira, por ejemplo, irritable, cuando uno mira que ha cambiado algún tipo de costumbre o conducta. En uno mismo es difícil darse cuenta de eso, a veces, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como dijimos, tenemos ciertos mecanismos defensivos y el primero de todos es la negación. Uno no quiere sentirse mal y por eso es que uno de los mecanismos defensivos que tenemos es negar que estamos mal. Y como no nos gusta a los seres humanos pedir ayuda, hasta llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Me siento mal y necesito ayuda, es muy, muy largo el trecho donde hemos ido sufriendo. Si quieres tener una señal de alarma que algo no está bien contigo, te vas a dar cuenta que la gente que está a tu alrededor en algún momento te va a decir, ¿estás bien? ¿Algo pasa? Y lo primero que vas a contestar es, no, no pasa nada. Entonces, cuando tú escuches eso, date cuenta de que algo está pasando en ti. Y eso es lo que tú deberías empezar a dilucidar, es lo que deberías empezar a reevaluar en ti. Que si alguien te está diciendo que algo pasa, no es porque te quiera hacer daño, no es porque algo esté mal, por ponerlo de una manera, ¿no? Y esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo en terapia, y siempre digo eso, en terapia no utilizamos la palabra mal o bien, porque la palabra malo, bueno o malo, bien, normalmente tiene un juicio de valor, y eso hace que haya una distancia entre las personas, ¿no? Por eso es que normalmente hay que tratar de utilizar otro tipo de palabras cuando se entrevista o cuando conversamos con una persona que vemos, entre comillas, mal, ¿no? Que vemos que está sufriendo, que está angustiada y demás. Si, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes,
si tú los miras irritables, si tú los miras que ha cambiado algún patrón de conducta, si tú miras que tiene un cambio en sus reacciones, algo está pasando. En los ancianos también pasa lo mismo. Si tú miras que, por ejemplo, ha cambiado algún tipo de su patrón de su conducta, porque son los que más hábitos tienen, si tú miras que hace algo diferente, si tú miras que ha buscado algún tipo de reacción, es un grito de ayuda, ¿no? En las personas adultas, jóvenes, en las personas adultas de una edad media, ¿no es cierto?, iba a decir como nosotros, ¿no? Normalmente un signo de alarma son las variaciones en el sueño, las variaciones en el apetito, ¿no es cierto? Si hay variaciones en el sueño, hay variaciones en el apetito, y si hay variaciones también en el patrón de interacción, algo está pasando. Ya después de eso, son manifestaciones más específicas, y eso habría que ver, ¿no? Si son manifestaciones de ansiedad, normalmente lo que vemos es intranquilidad, normalmente es temor. Si son manifestaciones de depresión, normalmente es aislamiento, normalmente es un decaimiento, un desgano, una falta de motivación, ¿no es cierto?, de disfrute de las cosas. Eso es lo que podría decir en líneas generales. Gracias, doctor. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, doctor Vargas. Entonces, nuevamente, le agradecemos en nombre de la carrera, le felicitamos, muchas gracias nuevamente por su excelente charla. Y antes de poder retirarnos, me gustaría, por favor, indicar a todos ustedes que nos está pidiendo en el chat, ustedes van a ver que hay un cuestionario, ¿no? Entonces, por favor, antes que se retiren, ingresen al chat y llenen el cuestionario. Va a ser muy útil para lo que es la parte de marketing de la universidad. Bueno, jóvenes, entonces, gracias. Doctores, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Vargas, felicidades realmente. Muchísimas gracias. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias a todos y buenas noches.